Ya, ahora sí. Hola a todos. Hoy día tenemos la última ayudantía antes de la prueba número 2 y vamos a ver un ejercicio de Overall Equipment Effectiveness y vamos a ver un ejercicio de carta NP. Ambos ejercicios es importante que sepan resolverlos para la prueba, así que les recomiendo efectivamente revisar los dos y cualquier duda que tengan me preguntan como siempre. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es este de Overall Equipment Effectiveness. Y estos datos a veces nos los pueden dar en una tablita como los tenemos acá. A veces nos los pueden dar en un enunciado y nosotros vamos a tener que como armarnos nuestra tablita de datos relevantes. Pero básicamente y para que tengamos como todos el mismo entendimiento base, eh, el Overall Equipment Effectiveness está compuesto de tres principales cositas. Está compuesto de la disponibilidad, el rendimiento y la calidad en la formulita. Entonces, vamos a tener OEE es disponibilidad, tres segundos que se unió alguien más. Disponibilidad por rendimiento por calidad. Entonces, nosotros para calcular la eficiencia operativa, que es básicamente lo que es el OEE, tenemos que calcular por separado la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Y después de calcular cada uno por separado, multiplicamos como los valores de cada uno de ellos y con eso vamos a sacar el OEE. Entonces, vamos a desglosar un poquito lo que significa cada una de estas cositas. Primero, vamos a tener la disponibilidad. La disponibilidad va a ser el tiempo operativo dividido en el tiempo productivo operativo. Y todas estas cosas son porcentajes. Entonces, todo lo que nosotros vayamos viendo aquí, vamos a tenerlo en porcentaje al final de los cálculos. Y después vamos a multiplicar puros porcentajes. La disponibilidad es un porcentaje, el rendimiento es un porcentaje y la calidad es un porcentaje. Entonces, la disponibilidad va a ser como del total de tiempo que en teoría yo tenía que trabajar, cuánto es lo que realmente trabajé, cuánto tiempo estuve realmente disponible. Y para esto nosotros vamos a considerar el tiempo total de trabajo en horas, el tiempo de paradas programadas y el tiempo de paradas no programadas. Nuestro tiempo productivo operativo, que es nuestro TPO, va a ser el tiempo total de trabajo menos el tiempo de paradas programadas. ¿Por qué? Porque las paradas programadas podemos pensarlo como la hora de almuerzo, por decir algo. Entonces, del tiempo total de trabajo, o sea, del tiempo total de trabajo que yo debería hacer, que en el enunciado lo tenemos aquí arriba, son 854 horas. Nosotros vamos a tener en esas 854 horas de trabajo, 24 horas van a corresponder a paradas programadas, por ejemplo, a los breaks de almuerzo. Entonces, de esas 854 menos 24, me van a quedar 830. Y esas 830 horas van a ser mi tiempo productivo operativo. ¿Por qué? Porque al final es el tiempo de la jornada de trabajo total
que yo realmente voy a estar trabajando y que está programado que yo realmente esté trabajando. Y después tenemos que considerar el tiempo de paradas no programadas, que vendrían siendo estas 10 horas de acá. ¿Y por qué es relevante decir que no están programadas? Porque eso significa que hubo como algún problema durante el proceso de lo que se esté generando en la empresa o lo que sea, que hizo que nosotros perdiéramos 10 horas que sí estaban programadas para trabajar. O sea, ya no es porque hubo un break de almuerzo o lo que sea, sino que ahora es como que, por decir algo, se cortó la luz esas 10 horas. Y esas justo eran 10 horas en las que yo pensaba trabajar. Dime, ¿alguien habló o no? ¿No? Ya. Entonces, el tiempo operativo va a ser el tiempo productivo operativo menos las paradas no programadas, que en este caso son 10 horas. Entonces esto va a ser 830 menos 10, 820 horas. Entonces nuestra disponibilidad va a ser 820 dividido en 830 horas. Y esto por 100, porque todo esto lo vamos a nosotros dejar en porcentaje. Así que nuestra disponibilidad va a ser, como dije antes, 820 dividido en 830. Y eso es lo mismo que 98,8%. Cuando ya lo multiplico por 100. Esa sería la disponibilidad. ¿Alguna duda con la disponibilidad? Todo super Javi. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver qué es el rendimiento. El rendimiento va a considerar la cantidad total de piezas que yo alcanzo a producir, o sea, estas, mi tiempo operativo y mi tiempo de ciclo ideal. Ya, entonces, nosotros vamos a hacerlo, voy a escribir la formulita primero y después vamos a ir desglosando cada parte de la formulita. Entonces, mi rendimiento va a ser el número total de la cantidad producida dividido en mi tiempo operativo por mi tiempo de ciclo ideal. Ya. Mi número total producido lo voy a tener directamente aquí arriba. O sea, cantidad total de piezas producidas, 275.654. Listo. Eso está listo. Mi tiempo operativo, yo lo calculé acá, es 820, ¿cierto? Y me falta solamente mi tiempo de ciclo ideal. Y mi tiempo de ciclo ideal va a ser lo mismo que mi velocidad. El tiempo de ciclo ideal tengo que considerar la velocidad nominal de la máquina. Entonces, mi tiempo de ciclo, igual como lo hemos visto anteriormente, el tiempo de ciclo generalmente es 1 dividido en la velocidad. Entonces, mi tiempo de ciclo ideal va a ser 1 dividido en la velocidad de la máquina, que en este caso es 400 unidades por hora. 400. Y eso es lo mismo que 0,0025. Entonces, ahora ya tengo mi número total producido, mi TO y mi tiempo de ciclo ideal. Y por lo tanto, si reemplazamos los valores en la formulita, voy a tener 275,654 dividido en 820 por 0,0025. Y eso es exactamente
84%. Y después... ¿hay alguna duda con rendimiento? Javi, Dime. ¿cómo es la fórmula de tiempo de ciclo ideal? Porque ahora era uno partido la velocidad nominal, pero porque estaba hablando de una máquina, ¿cómo es así a términos generales? Ya, mira, el tiempo de ciclo ideal, como tal, esta parte de acá de la formulita, nosotros la podemos reemplazar por tiempo de ciclo ideal si es que nos dan la velocidad nominal de la máquina, que acá nos dieron exactamente la velocidad nominal, o lo podemos reemplazar por la velocidad máxima de producción directamente si es que nos dan la velocidad máxima de producción. Eso es como las dos formas que tenemos de rellenar como esta parte de la ecuación. Entonces, tiempo de ciclo ideal va a ser 1 dividido en la velocidad nominal de la máquina, en caso de que nos lo den así. Y si no, en vez de poner el tiempo de ciclo ideal, ponemos la velocidad máxima de producción, que también nos la podrían dar. Si revisan la última ayudantía del semestre pasado, que la tienen subida en YouTube, el ejercicio que resolví en esa ayudantía de OEE es, es con la máxima velocidad en el enunciado. Entonces ahí Ya, pueden sí. tenerlo como con los dos ejemplos. ¿Siempre son velocidades? Siempre es con la velocidad. Ya, ya, Y tiempo de gracias. ciclo siempre va a ser 1 dividido en la velocidad. Y si es velocidad máxima, entonces se reemplaza directamente. Ya, Ya. Y calidad va a ser qué tan bien funcionó nuestra producción. Como qué tan buena es la calidad de nuestra producción. Entonces, para la calidad, nosotros vamos a decir, ok, voy a tener el número total de la producción menos mi número de no conformes dividido en mi número total de la producción. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? El número total de piezas producidas es literalmente el 100% de cosas que yo producí. El número de no conformes es cuántas piezas como que las producí, pero tenían algún error en su producción. Entonces, si nos fijamos en la tablita que tenemos como desde el principio, la cantidad de piezas no conformes en este caso son 512. Entonces, del total de piezas que yo produje, que son 275.654, 512 tenían un error cuando pasaron por la producción. Ejemplo, la típica fábrica de tornillos. No sé, el hilo del tornillo tenía un error, entonces no sirve como realmente para hacer un tornillo y hay que botarlas a la basura. Se produjeron como clavos, por decir algo. No tenían hilo. Entonces, lo que quiero medir en la calidad es qué tan buena fue mi producción en porcentaje. Y en este caso, entonces, como dije antes, vamos a tener nuestra cantidad total de piezas producidas, que es 275.654 menos 200, no, 512, que son las piezas que salieron mal, dividido en 275.654. Y en este caso, esto es un 99,8%. Y eso vendría siendo la calidad. Entonces, no sé si hay alguna duda con la calidad. No, todo claro, Javi. Perfecto.
Entonces, una vez ya calculamos la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, para calcular el overall effectiveness, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los tres porcentajes. Entonces, nuestro OEE va a ser 98,8% por 84% por 99,8%. Y eso es lo mismo que 82,87%. Entonces, si yo miro este porcentaje de overall effectiveness, ¿ustedes dirían que esto es un buen porcentaje de overall effectiveness o no? Tenemos que pensar que esto es como la eficiencia de nuestro proceso, nuestra eficiencia operacional, como tomando en cuenta las tres como dimensiones más relevantes, que son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Si yo considero las tres, yo digo, mi proceso es en un 82,87% efectivo. ¿Es un buen porcentaje de efectividad o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, está bueno. Ya, perfecto. Entonces, Ay, 82,87% en sí efectivamente es un buen porcentaje de efectividad. Tenemos que pensarlo como que, pensémoslo así, un mal porcentaje de efectividad, así como que no funciona nuestro proceso, sería un OEE menor a 65%. O sea, si estamos bajo 65%, ese proceso como que, chao, va a la casa, no funciona, así como nada, no es aceptable. Si el OEE está entre 65% y 75%, es, eh, lo empiezo a aceptar, pero sigue siendo malo. Como que es decente, regular, pero no es bueno. Si mi OEE está entre 75 y 85, es, es aceptable. Ahora es como aceptable, pero todavía no así como bueno, bueno. Es como, esto digamos que vendría siendo como el estándar en la industria. Así como cuando hablábamos que nuestro CP tenía que ser mínimo 2 para estar como aceptable en la industria, porque menos de 2 como que no era funcional para nuestros procesos. Ya, esto es como lo mismo. Nuestro OEE entre un 75 y un 85% de efectividad, entonces funciona para la industria. O sea, como de ahí en adelante lo vamos a considerar así como que razonable. Si está entre 85 y 95 es bueno, así como realmente bueno. Y si ya está sobre 95% es excelente. Es como tener el Six Sigma, algo así. Entonces, nos tenemos que quedar con que 75 hasta 85% va a ser como nuestro rango de aceptable para el OE. Entonces, efectivamente, este OE está en el rango correcto. Está dentro del 75-85 y al final tenemos que pensar que es como cualquier cosa que sea mayor al 75% va a ser como bueno para nosotros. Y obviamente mientras más cercano a 100 va a ser mejor. Pero sobre 75% nosotros podemos decir que es bueno y bajo 75% nosotros vamos a decir que es malo.
como si lo quisiéramos separar solo en dos categorías. Pero igual es bueno que ustedes sepan como cuáles son los rangos de como intermedios que fueron los que conversamos recién. O sea, bajo 65 no hay chance. Entre 65 y 75 es como, 75 a 85 es aceptable. De 85 a 95 es bueno. Y sobre 95 es súper espectacular. Entonces, dentro de lo que son ejercicios de OEE, en verdad esto es como a lo que se van a enfrentar. Ahí Dígame. tengo una pregunta. Que, Claro. ¿sabéis que los números de rendimiento no me dan? O sea, la fracción que hiciste ahí. No caché cómo llegamos al 84%. De rendimiento, déjame revisar una cosita. Dos, 25. Ser que Toda ese la razón. 820 va dividido por el 0,0025. Sí, efectivamente. Yo me equivoqué en la formulita. Esto va a ser. Ese no es un por, es un dividido. Uy, lo voy a escribir bien. Mi disculpa. Gracias. Muchas gracias a quien hizo la aclaración de la formulita. No caché quién era, pero muchas, muchas gracias. Entonces esto va a ser como así. Ahí sí. Ahí sí da el 84%. Ya. Entonces, como les estaba mencionando, cuando nos enfrentemos a algún ejercicio de OEE, en verdad esto es como lo que van a tener que hacer. No hay como mucho más variedad de cosas que les puedan poner como en un ejercicio de OEE, porque es como muy buscar las cositas en el enunciado o en la tabla, dependiendo de qué formato se los den, y saber bien qué es cada parte de la fórmula, y no equivocarse en la fórmula como yo me equivoqué recién. Em, Importante saber que el tiempo operativo va a ser, eh, perdón, importante saber que el tiempo productivo operativo va a ser sin considerar las pausas programadas y que el tiempo operativo va a ser lo mismo que el tiempo productivo operativo menos las pausas no programadas. Entonces yo creo que dentro de las fórmulas lo que podría ser como más confuso de calcular y que se les podría confundir es como qué cosa le tienen que restar a cada uno de los tiempos en la disponibilidad. Aparte de eso, creo que el resto de las formulitas no son tan complejas como en temas de entendimiento lógico. Y eso sería un ejercicio de OEE. No sé si hay alguna duda general de ese tipo de ejercicios o pasamos a la tablita NP. Yo ninguna duda, por lo menos. Estamos bien. Entonces me dan 3 segundos para copiarles la tablita.
Mm, Ya. Entonces, para todos los ejercicios que son de cartas de control, así como el que vimos la semana pasada de rangos, en las tablitas de control siempre vamos a tener como que nosotros construir una tablita de algún tipo lo más probable. Entonces, el ejercicio de NP es bastante similar al de como promedio, o sea, proporción de la conformidad en muchos sentidos. Y vamos a partir escribiendo primero la formulita del NP, que vendría siendo... Ok, mi límite central, que va a ser como la rayita del centro del gráfico, va a ser N por P promedio. Mi límite de control superior va a ser N por P más 3 por NP 1 menos P. Y mi límite de control inferior va a ser el máximo de 0 entre 0 y NP menos 3 raíz de NP 1 menos P. Y con esto vamos a construir, así como lo hicimos la semana pasada, mi límite de control superior, mi límite central y mi límite de control inferior. Y después tenemos que ubicar los puntitos donde corresponden y en base a eso ver si es que mi proceso está bajo control o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, aquí nos dicen, vamos a inventarnos un poco un contexto y vamos a decir, ok, yo tengo un taller en donde yo arreglo autos, ¿ok? Por eso tenemos vehículos. Y cada semana yo arreglo X cantidad de vehículos. Entonces, la primera semana arreglé 100 vehículos, la segunda semana arreglé 100 vehículos, la tercera semana arreglé 100 vehículos y así. La sexta semana arreglé 200 y de ahí en adelante todas las semanas arreglé 200. Entonces, voy a tener hasta la quinta semana arreglé 100 vehículos cada semana y a partir de la sexta semana hasta la décima arreglé 200 vehículos cada semana. Independiente de cuántos vehículos arreglé cada semana, la cantidad de vehículos que arreglé de forma defectuosa, o sea, que no arreglé de la mejor forma posible y que el cliente después me reclamó, van a ser 10, 15, 7, 20 y así, correspondientes a cada una de las semanas. Esto es como que yo dijera que son mis producciones no conformes, que es como lo que estábamos viendo. Entonces, aquí tenemos una situación en donde el lote, o sea, la cantidad de vehículos que yo arreglo cada semana, no es constante para todas las semanas.
En este caso tengo solo dos valores distintos, pero yo podría tener muchos valores distintos. O sea, yo podría tener en la primera semana 50, después aquí 100, después 300, después 200, y así cambiarlos todas las semanas el valor de vehículos que yo arreglo. Y esto complicaría mucho los cálculos si es que nosotros quisiéramos hacer los límites variables. ¿Qué significaría eso? Que nuestro gráfico de acá abajo, en vez de verse así bonito, como con tres líneas rectas, se vería algo así como así, y nuestra línea central sería como así, por poner un ejemplo, y después nuestros puntos estarían así. Y eso sería un gráfico con límites variables, que dependerían de la cantidad de, de unidades que hay en cada lote en cada semana. Pero como, mm, aunque en la vida real, digamos, esto se ocupa así, porque es lo lógico. No puedo hacer una evaluación en una semana donde arreglé 10 autos versus en una semana que arreglé 100 y evaluarlos con los mismos parámetros, porque no tiene mucho sentido en la vida real. Pero en la prueba, nosotros no nos vamos a poner a pedirles que se pongan a calcular como límites variables porque requeriría mucho más tiempo. Entonces, la idea es asignar un límite constante cuando tenemos lotes variables. Aunque en la práctica no sea muy representativo de la realidad, es la forma de simplificar los ejercicios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a asignar este n constante? Porque nosotros ahora estamos hablando de este n. Este n en estas formulitas generalmente es un n sub i, que funciona como les comenté recién, como si yo quisiera hacer mis cálculos dependientes a la cantidad de unidades que se procesan cada semana, lo haría con un n sub i y haría los límites variables. Pero como no queremos hacer eso y queremos hacerlo constante, entonces yo tengo que definir cuál va a ser mi n, porque tengo algunos 100 y algunos 200, pero ¿cómo sé con cuál me quedo? Evalúo todo como si en verdad produjera, o sea, arreglara 100 autos toda la semana, o evalúo todo como si arreglara 200 autos toda la semana, ¿cómo lo hago? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso, independiente cuántos valores distintos yo tenga acá, es calcular el promedio de esos valores. En este caso es súper fácil porque tengo 5 100 y 5 200, entonces si los sumo todos y los divido por 10, me va a dar 150. Que vendría siendo el promedio entre 100 y 200. Entonces, mi n, vamos a anotar por acá, mi n va a ser el promedio de toda esta columna. Y eso va a ser, en este caso en particular, 150. Entonces, como mi n promedio es 150, yo voy a evaluar todas las semanas como si arreglara 150 autos, en vez de como si arreglara 100 o si arreglo 200. Al final en ninguna semana lo voy a evaluar con su valor real, pero lo voy a estar evaluando respecto a un promedio, que es lo que me va a dar lo más representativo posible sin usar límites variables. ¿Hasta ahí todo bien? Ujú. Ya. Entonces, después de esto, después de definir nuestro n, nosotros tenemos que definir, o sea, que calcular la proporción de no conformidad, que por eso les decía que se parece mucho al gráfico que vimos la semana pasada, a la tabla de control que vimos la semana pasada, porque vamos a calcular efectivamente la P, igual como lo hicimos la semana pasada, que es la proporción de no conformidad. Entonces, esta P se calcula como mi NP dividido en mi P, y eso en porcentaje. Entonces, si yo quiero rellenar esta
esta tablita acá, le voy a poner P. Y mi P va a ser, como dije antes, en este caso, por ejemplo, 10 dividido en 100 por 100 para poder sacar el por ciento. Entonces esto va a ser 10%, 15 de 100 es 15%. Los de aquí arriba, como son de 100, es literalmente este mismo porcentaje. 7%, 20% y 5%. Y después, estos son en 200, entonces es el número dividido a la mitad para el por ciento. 4%, 5%, 8,5%, 12,5% y 5%. Y ese porcentaje va a ser mi porcentaje de no conformidad. O sea, mi porcentaje de cosas erróneas en el total que se supone que, o sea, en el total que realmente producí esa semana. Y nuestro P, si se fijan acá abajo, lo tengo con una rayita arriba. Siempre que yo escriba algo con una rayita arriba, significa que es el promedio de esa cosa. Entonces, el P promedio va a ser el promedio de toda esta columna del P. Y en este caso, nuestro P promedio es 9,2%. Ok. Entonces, tengo mi 9,2% y tengo mi 150. Y... me falta explicar una parte. Wait, 3 segundos. Entonces, tengo mi 9,2%. Ese es mi P barrita directo. Y lo que me falta a mí calcular ahora es lo que yo voy a poner como mi n. Nosotros dijimos que iba a ser 150, ¿cierto? Este n de acá. Ese n de aquí va a ser como lo representativo para todas las muestras, pero el P, si se fijan, nosotros no lo calculamos con ese n, sino que lo calculamos con estos valores de acá. Entonces, ¿para qué vamos a usar ese n? No lo vamos a usar directamente acá, o sea, no es el mismo n. A este n le voy a poner n constante, que va a ser mi n promedio. Y para yo sacar el n, que realmente voy a estar usando en mis calculitas, yo lo que tengo que hacer es multiplicar este 150, que fue lo que calculamos como nuestro n, y multiplicarlo por nuestro p promedio. Entonces, está bien, está bien, está bien lo que había dicho al principio. Entonces, mi límite central va a ser mi n, que es 150, por 9,2%. Y eso es igual a 13,8. Después, si yo reemplazo en la formulita de acá abajo, voy a tener 13,8, porque esto es lo mismo que acá. Entonces lo voy a reemplazar directo, más 3 por raíz de 13,8
por 1 menos 0,092. Todo esto en barras. Y esto sería 13,8 más 3 raíz. 13,8 por 0,908. Y eso es 24,42. Si lo aproximo. 24,419, que es básicamente lo mismo que 24,42. Y después, si hago la formulita de aquí abajo, nos va a quedar que esto es el máximo entre 0 y si hago todo ese cálculo me va a dar 3,18. Y el máximo entre esto, entre 3,18 y 0, es 3,18. Entonces mi valor de acá va a ser 3,18 y el de arriba va a ser 24. Y si después reemplazo yo en mi tablita, voy a tener acá, uy, voy a tener 3,18 en mi límite inferior, 24,42 en mi límite superior y 13,8 en mi límite central. Entonces, después de esto, yo voy a tener que calcular a dónde estarían posicionados cada uno de mis puntitos en este gráfico. Y todos los puntitos que están en este gráfico son los correspondientes a el número de quejas. Entonces, para yo saber si este proceso está bajo control o no, lo que tengo que hacer es posicionar todos los puntitos en este gráfico de la cantidad de quejas que hay por cada muestra y evaluar si están dentro de los límites de control inferior y superior. Entonces, solo mirando la tablita, nosotros podemos saber si es que el proceso está bajo control o no. Si nos fijamos, el límite inferior es 3,18 y el superior es 24,42. Entonces, ¿hay algún número menor a 3,18? No. ¿Hay algún número mayor a 24,42? Sí. Hay un número mayor a 24,42, que es este 25 de aquí. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí todos los numeritos como corresponde que los pongamos, imaginemos que va a estar, no sé, el 10, el 15, el 7, el 20, el 5, el 5, el 8, el 10, 17, 25 y el 10. Entonces, al hacer
nuestra línea, nosotros vamos a poder notar efectivamente que hay un punto por aquí afuera que se sale de nuestros límites de control. Y dado esta situación, dado que hay un punto que está fuera del límite de control, nosotros decimos que este proceso no está bajo control. Para decir que un proceso no está bajo control, basta con que haya un punto fuera de los límites, ya sea para arriba o para abajo, imaginemos. Y nosotros tenemos que decir que el proceso ya no está bajo control, porque no todas las muestras están dentro del control como correspondería. Ahora, si a nosotros nos dan más contexto y nos dicen como este punto está efectivamente fuera de control, pero sucede que justo está fuera de control porque a esa hora se cortó la luz, por decir algo. Si es porque se cortó la luz, es por una causa aleatoria. Cuando las causas son aleatorias, yo las puedo eliminar. Y al eliminarlas, esta línea, la que va para arriba, deja de existir. Esta. Y se uniría el proceso con la línea que va hacia abajo. Como que esa muestra nunca existe. En ese caso, nuestro proceso sí estaría bajo control porque el error fue una causa aleatoria, entonces todo está bien. Si el error hubiese sido una causa asignable, es decir, es un error que proviene de una falla en la máquina, que yo sé de dónde viene, que yo sabía que podía llegar a pasar y en verdad no hice la mantención a la máquina y por lo tanto falló. Ese error no lo puedo eliminar porque tiene una causa asignable. Y cuando tiene una causa asignable, entonces simplemente tengo que decir que el proceso está fuera de control porque tiene un dato, digamos, anómalo, que no corresponde y que era una causa que yo podía controlar. Entonces el proceso está no está bajo control en ese caso. No sé si hay alguna duda con las gráficas NP. Se entendió todo súper bien. Perfecto. Bueno, esos eran los dos ejercicios que tenía preparados para hoy. Así que yo creo que voy a dejar de grabar y si tienen alguna consulta adicional, me la pueden hacer ahora de lo que sea respecto a lo